recordar primeramente cuáles son los principales carbohidratos de nuestra dieta. Recuerden que la palabra dieta es algo que los médicos tenemos que manejar con lógica. ¿Dieta qué cosa es? ¿Tienen claridad? ¿A qué ustedes llaman dieta? ¿O piensan que es? Entiendo en voz alta. Conjuntos de alimentos. Esa es la dieta. La dieta es el conjunto de alimentos que, como tú bien dices, consumimos a diario. En diferentes horarios. ¿Por qué los seres humanos tenemos diferentes horarios para el consumo de alimentos? Porque de lo contrario, pues no podríamos realizar ninguna actividad. Hay otras especies de animales que comen cuando quieren. También los seres humanos tenemos esa actitud, pero generalmente tenemos socialmente horarios, ¿no? En los cuales se realiza esa ingestión de alimentos. Pues fíjate eso. ¿Qué cosa es alimento? ¿Cómo ustedes definen esa palabra? Eso es cierto. Pero el alimento en general son compuestos de origen animal o vegetal que hacen parte de la dieta, ¿cierto? Porque un alimento, por ejemplo, es pescado, es huevo, y contiene diferentes nutrientes. ¿Qué son los nutrientes, por lo tanto? O sea, los alimentos contienen los nutrientes y la dieta los alimentos. Voy explicando. Ahora, ¿qué cosas son los nutrientes? Son elementos esenciales para el cuerpo que no se encuentran, que pueden utilizar el cuerpo no se pueden y que sean ingeridos. Exacto, son entonces por lo tanto compuestos esenciales, ¿bien?, que hacen parte de los alimentos y que tienen funciones específicas que no pueden ser suplidas entre sí. Un ejemplo, los nutrientes son los carbohidratos, nutrientes son los lípidos, nutrientes son las proteínas. ¿Qué otros elementos están en la dieta que son nutrientes esenciales? Los electrolitos, pero en general siempre los electrolitos son parte, ¿cierto? También del agua, electrolitos, agua es un nutriente. ¿Y qué más? Las vitaminas, ¿verdad? Entonces son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y el agua. Son los nutrientes. ¿Y por qué se le denominan nutrientes? Porque son esenciales, son fundamentales en la alimentación. Y cada uno tiene una función que no puede ser suplida por el otro. El ejemplo básico es que una dieta dentro de límites fisiológicos debe aportar un 60% de sus calorías en forma de carbohidratos. Y el resto de las calorías, fundamentalmente, 30% en forma de lípidos y 10% en forma de proteínas. Las proteínas no son fuente calórica, son fuente de nitrógeno metabólicamente útil. Porque nosotros no podemos fijar nitrógeno, tenemos que ingerirlo en la alimentación. Y la fuente nuestra de nitrógeno son las proteínas, que hacen parte de nuestra alimentación. Ahora, ¿cuándo se empiezan a catabolizar las proteínas? A degradar las proteínas para aportar energía. Cuando hay una dieta deficiente en carbohidratos. Por eso tiene que haber un balance. Cuando yo no tengo todo el aporte calórico a partir de los carbohidratos de la dieta, empiezo a gastar las proteínas en mi organismo. Ustedes verán en su práctica médica que eso se ve de manera muy evidente en las personas que sufren de anorexia de causa psicológica. Son personas que con problemas de tipo psicológico, de adaptación, de autoestima, trastornos, entonces empiezan a dejar de ingerir alimentos y empieza a degradarse sus componentes de almacenamiento. Básicamente se degrada, lo primero que se degrada siempre es el glucógeno hepático. Y empiezan a formarse, a tratar de formarse glucosa
a partir de otros compuestos, y uno de esos compuestos son los aminoácidos de las proteínas. Por lo tanto, esas personas pierden peso no solamente a expensas de los lípidos, que lo gastan, lo pierden, sino también de las proteínas. Y son personas que no tienen casi masa muscular. Ustedes lo verán más adelante. Entonces, el metabolismo, ¿cómo se podría definir de manera general? Recuerden que el metabolismo es un conjunto de procesos, de reacciones químicas que tienen lugar en los diferentes tejidos. Y ese conjunto de reacciones, recuerden que establecen intercambios de carbonos, de energía y de información entre el organismo y el entorno. Cuando cesa ese intercambio, ¿qué sobreviene? Cuando ya el organismo humano no puede establecer ese intercambio de compuestos, de nutrientes, de energía y de información con el medio que le rodea. Cuando ya cesa ese intercambio, ¿qué sobreviene? La muerte. Por tanto, metabolismo, recuerden que es sinónimo de vida. Pero son procesos intracelulares. La digestión, como proceso fisiológico, es un proceso extracelular, ¿sí? Porque ocurre a nivel de la luz del tubo digestivo en general. Y los diferentes tejidos de nuestro organismo realizan determinadas funciones, no todos realizan la misma función. Hay tejidos que tienen funciones como el tejido hepático, y ustedes verán, de almacenar energía, de procesar compuestos para producir nutrientes para el resto del organismo. Y hay otros tejidos que son muy dependientes de esos nutrientes. Un tejido que depende mucho de ese aporte de glucosa y de oxígeno es el sistema nervioso. Pero en segundo lugar tenemos el tejido muscular. Entonces, como tú decías inicialmente, la dieta nos aporta y los alimentos nos aportan esa energía que necesitamos. Pero para aportar esa energía tienen que sufrir un proceso de transformación a nivel del tubo digestivo, esos nutrientes de la dieta. Lo primero que nosotros ingerimos es un conjunto de nutrientes porque ingerimos un alimento. Y al ingerir alimentos tenemos tanto carbohidratos, lípidos, como proteínas, como vitaminas, proteínas y como agua. Entonces ingerimos esos alimentos que nos aportan todos esos nutrientes. Y cada nutriente, a nivel del tubo digestivo, sufre un proceso de degradación, de digestión diferente, en dependencia de su estructura. Hablando de los carbohidratos, ¿cuáles son los principales carbohidratos que nosotros ingerimos diariamente? La glucosa también. ¿Solita? Con ¿En qué forma? la glucosa está la lactosa y la fructosa. Esos son monosacáridos, ¿se acuerdan? Son monosacáridos que pueden estar en mayor o menor proporción en la alimentación. La glucosa libre casi nosotros no lo ingerimos como tal, sino en forma de un polisacárido, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? La glucosa no Polisacárido, ¿se acuerdan? El almidón, ¿se acuerdan? Correcto. Nosotros ingerimos, el principal lípido de la dieta cuantitativamente para los seres humanos es el almidón. Es muy bueno ingerir almidones. Porque es muy bueno ingerir almidones, y los médicos tenemos que tener ese conocimiento, porque el almidón sufre una degradación parcial y gradual desde que llega a la boca de nosotros. ¿Sí? Comienza a degradarse a nivel de la boca. ¿Recuerdan las enzimas en general que participan en la digestión? En general, ¿cómo se llama? Bueno, la amilasa es para el almidón. ¿Sí? Pero todas las enzimas son ¿qué cosa? Esas enzimas que rompen. Hidrolizan, no son hidrolasas. Son enzimas que rompen enlaces covalentes a través de la incorporación de una molécula de agua. Entonces se denominan hidrolasas. ¿Sí? Las enzimas digestivas todas son hidrolasas, lo que cada una rompe un tipo de enlace covalente diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del almidón, la enzima o las enzimas que rompen los enlaces del almidón, que son los enlaces, recordamos cuáles, recordamos la estructura. ¿Cuáles son los enlaces del almidón?
Alfa 1, 4. Alfa 1, 4. Recuerden que son las dos posiciones que participan en el enlace, ¿no?, de los hidroxiles. Y alfa 1, 6, ¿recuerdan? Que son los enlaces de la cadena lineal, alfa 1, 4 y 1, 6 de las ramificaciones. Pues las amilasas, que son hidrolasas, que rompen los enlaces alfa 1, 4 y van fragmentando desde que tenemos el almidón a nivel de la boca, lo van fragmentando en moléculas cada vez más pequeñas. Esa fragmentación produce, bueno, las llamadas destrinas, que son moléculas más pequeñas, fragmentadas, que inmediatamente llegan al estómago. En el estómago no se conocen enzimas que degraden los glúcidos de la dieta. Pero el estómago tiene unas características, como es el pH del estómago. Es ácido, muy ácido. Es un pH que tiene un rango entre 1,2 y 2,2. Por lo tanto, independientemente que no haya enzimas que se conozcan a nivel de la cavidad gástrica que degrade el almidón, pero sí hay un pH que favorece la ruptura de esos enlaces por un tipo de hidrólisis diferente, que es una hidrólisis ácida. Entonces sigue la fragmentación y después el bolo alimenticio llega al duodeno. Ya en el duodeno tenemos alguna enzima que siga degradando el almidón. ¿Cuál es? Las enzimas que degradan el almidón son amilasas, las que rompen ese enlace al 1,4, de esos fragmentos que van llegando, que van quedando de la digestión bucal. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Hay una enzima que se segrega a nivel, que se sintetiza en el páncreas, y se segrega. El páncreas tiene una función importante, exocrina, que deben revisar en la digestión, en toda la digestión, de glúcidos, proteínas y lípidos. Se sintetiza a nivel pancreático una enzima que se denomina amilasa pancreática y actúa a nivel duodenal. Y sigue fragmentando esos oligosacáridos que van llegando desde que se empezaron a degradar en la boca, el estómago. El producto de la acción de todas estas enzimas, ¿cuáles ustedes creen que son? Ustedes revisar. Glucosa libre, sí, pero poco. Porque recuerden que eso depende, miren, depende de un factor importante. La digestión se hace fácil cuando masticamos lento. Y la masticación no todo el mundo la tiene a la misma velocidad, si tenemos hambre lenta. Entonces, el trabajo que deben hacer los dientes y las enzimas de la saliva, que está a nivel de la cavidad bucal, si no lo hacemos con el tiempo suficiente, lo tienen que hacer el resto de las secciones del intestino. Entonces la amilasa pancreática sigue rompiendo esos enlaces y puede liberar glucosa, como tú dijiste. Muy bien. Pero hay un disacárido que es el producto fundamental de la digestión del almidón. Recuerden que el disacárido está formado por dos monosacáridos. ¿Sí? Maltosa. Entonces tenemos un producto de la digestión glucídica que es la maltosa, y algunas moléculas, como tú dijiste, también de glucosa pueden liberarse. Ahora tenemos otro, vamos a analizar otro antes de entrar en lo que sucede con la maltosa. Otro glúcido de la dieta, otro carbohidrato, que no es polisacárido, que es un disacárido, ¿vale? Díganos sus diferentes modos. La fructosa, recuerden que es un monosacárido. La fructosa está muy abundantemente contenida en las frutas, ¿sí? Lactosa y sacarosa. Son los dos disacáridos más importantes de la alimentación nuestra, la lactosa y la sacarosa. Pero si son disacáridos, ¿cuántos enlaces tienen? Tiene dos monosacáridos, tiene un solo enlace. ¿Eh? Son dos monosacáridos unidos por un solo enlace glicosídico. Entonces, tanto la maltosa, producto de la digestión del almidón, como la sacarosa que ingerimos en la dieta, como la lactosa que ingerimos en la dieta, son degradados también, pero por enzimas intestinales, duodenales, que se denominan sacarasas.
y lactasa respectivamente, y maltasa respectivamente. Son disacarasas en general, porque rompen un enlace contenido en un disacárido, o igual hidrolasa. Específica para la sacarosa es la sacarasa, para la lactosa es la lactasa, y para la maltosa es la maltasa. Recuerden que la actividad enzimática es específica. Entonces los productos finales que nosotros vamos a tener de la digestión de los glúcidos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Tú dijiste Glucosa, galactosa y fructosa. Recuerden que se degradan todos estos compuestos hasta sus últimas unidades constitutivas. ¿Sí? Entonces tenemos mayoritariamente una cantidad importante de glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa, el almidón es totalmente glucosa, un polímero de glucosa. Y además es el glúcido más abundante en nuestra dieta. Y además debe serlo, porque si nosotros ingerimos mayores proporciones de almidón que de sacarosa y lactosa, estamos ya controlando nuestra glicemia. Eso para todos los seres humanos es fundamental, porque el almidón se degrada en diferentes sitios y de manera gradual y más demoradamente. Ahora, eso hace que la absorción también de esos productos sea más lenta, y eso garantiza que no haya picos súbitos de glicemia y sea un mecanismo de protección contra la liberación súbita de insulina. Eso ustedes lo deben manejar muy bien con todas las personas que ustedes van a atender, incluso en educación para la salud, sin que sea una persona enferma, ni obesa, ni diabética, de manera general. O sea, las personas deben ingerir mayor proporción de almidón, que además siempre es el glúcido más abundante en la dieta, ¿verdad? Porque está contenido en los tubérculos, y nosotros ingerimos bastantes tubérculos, y está contenido en las pastas, por ejemplo, y en cereales también. Tienen poliglicanos. Entonces, lógicamente, este hábito alimenticio protege mucho de esa secreción súbita de insulina al pasto. ¿Me hago entender lo que estoy explicando? Si se va degradando más lentamente en diferentes sitios del tubo digestivo y demora más su digestión, pues la absorción de glucosa producto de la digestión del almidón va a ser más lenta y va a ser gradual y no de manera súbita. ¿Qué pasa con los llamados azúcares de absorción lenta? Seguramente ustedes han oído ese término. Por ejemplo, una persona que sufre de hipoglicemia, en otra situación del cerebro, no debe, se le dice siempre, no debe ingerir azúcares de absorción lenta, y los diabéticos tampoco. ¿Por qué? Porque un azúcar de absorción lenta es la sacarosa y es la lactosa. Comparen ustedes, analicen un poquito ahorita y analicen qué tiempo demora por degradarse el almidón y qué tiempo demora en degradarse la sacarosa y la lactosa. Comparativamente, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál será más rápidamente degradado y cuál será más lentamente degradado? Lo que se degrada más rápido, ¿cuáles son? Los disacáridos, porque tienen un solo enlace. ¿Sí? Al tener un solo enlace, nosotros ingerimos sacarosa en nuestra alimentación y rápidamente a nivel intestinal se degrada, se rompe el enlace y hay una absorción rápida de glucosa. Eso eleva de manera súbita la glicemia y de esa manera también hay una secreción súbita de insulina por el páncreas. Si la persona sufre de hipoglicemia, esto hace que esa secreción súbita de insulina por el páncreas le baje rápidamente la glicemia y sufre entonces un desmayo y una serie de sintomatologías que son muy particulares en la persona con hipoglicemia, como una hipoglicemia reactiva a la ingestión excesiva de azúcares de absorción rápida, porque se rompe un solo enlace. Eso lo evitamos si ingerimos una mayor proporción de azúcares de absorción lenta, como es el almidón. ¿Me hago entender lo que estoy explicando? No. ¿Todos? Yo quisiera que me hicieran preguntas, si no entendieron. Entonces, después que ocurre esta digestión de los glúcidos de la dieta,
y después que sabemos un poquito de las recomendaciones en salud que se deben mantener siempre con los pacientes, aunque sea una persona sana, podemos entender un poquito qué pasa si tenemos una gran proporción de glucosa, menor proporción de fructosa y de galactosa como productos finales, ¿cierto?, de la digestión a nivel intestinal. Hay transportadores. Recuerden que estos monosacáridos no pueden atravesar la membrana libremente a nivel de las células intestinales. ¿Por qué? Porque son moléculas polares, ¿se acuerdan? Tienen muchos grupos hidroxilos y no pueden atravesar libremente, son moléculas pequeñitas, pero su estructura química les impide atravesar la bilateral lipídica. Por esa razón requieren de un transportador. ¿Qué transportador tienen? Transportadores específicos. A ver, puedo que leer. Hay dos, está el GLUT y hay otros que son transportadores de sodio glucosa, que pues entran glucosa a la vez con el sodio, con el sodio para lo del gradiente electroquímico, creo que da bien. A nivel intestinal está ese transportador, cotransportador glucosa-sodio. Y miren qué interesante es esto. Es decir, la composición en sodio de la alimentación aumenta bruscamente los niveles de glicemia. Porque si yo ingiero mucho sodio en la dieta, estoy favoreciendo que la glucosa que estoy ingiriendo en la dieta pues entre rápidamente a la célula intestinal y lógicamente de ahí hacia la sangre. Este es un cotransportador que tiene sitios de unión para la glucosa y sitios de unión para el sodio, ¿sí? Y eso está a nivel intestinal. Este transportador de glucosa también puede, y de hecho ocurre, que transporta galactosa a nivel intestinal. Pero como la galactosa tiene menor proporción en la dieta de adultos, ¿sí?, no de lactantes, recuerden que tenemos diferentes momentos de la vida. Un lactante tiene una composición en galactosa en la dieta altísima, porque tiene su alimentación fundamental es la leche materna. Y las personas de otras edades pues van disminuyendo esa cantidad de galactosa ya por los cambios lógicos de la dieta. Entonces, lógicamente, la galactosa también de la dieta se puede transportar por este mismo transportador, pero como hay más concentración de glucosa que de galactosa normalmente a nivel de la luz intestinal, pues lo que generalmente se transporta fundamentalmente es glucosa. Recuerden que este transportador está en la membrana apical, ¿se acuerdan? Ese sodio que está en la luz intestinal entra al interior de la célula intestinal, al enterocito, hasta ahí. Pero el sodio, pregunto, ¿es un catión intracelular? Vamos a ver. ¿Cuál es el catión que fundamentalmente está dentro de la célula? El potasio. Entonces el sodio empieza a entrar en mayor proporción y eso no es fisiológico. Hay un mecanismo asociado en la membrana basal, ¿se acuerdan?, que saca ese sodio e internaliza potasio, que es un mecanismo de transporte sanguíneo. Entonces, este transporte de glucosa y sodio a nivel intestinal, ¿cómo se denomina? Es un transporte activo secundario, porque está asociado a ese transportador activo que consume ATP, consume energía para sacar sodio e internalizar potasio en la célula intestinal. Repito esta parte porque es importante, porque tenemos que tener una claridad. Nosotros inmediatamente que ingerimos los alimentos, inmediatamente nos aumenta nuestra carga energética, porque hay mucha energía que se consume en el transporte activo a nivel intestinal, que es un transporte activo secundario, en este caso de glucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un transportador en la membrana apical de la célula intestinal, que es la membrana que mira la luz intestinal. Ese transportador fija glucosa y fija sodio y lo transporta al interior de la célula. ¿Sí? Pero el sodio, preguntaba yo hace un ratito, ¿es un catión intracelular abundante? No. Es un catión que fundamentalmente está en mayor proporción fuera de la célula.
El catión que sí está abundantemente dentro de las células en general es el potasio, ¿cierto? Por lo tanto, en la membrana basal, recuerden que la célula intestinal tiene una membrana apical y una membrana basal. En esa membrana basal hay un transportador que es una bomba de sodio potasio, que lo que hace es transferir ese sodio que entró hacia la sangre, porque de ahí pasa la sangre, y transportar activamente potasio al interior de la célula para restablecer las concentraciones, el gradiente, esa diferencia de concentración. Pero ese transporte, como es una bomba de sodio-potasio, consume ATP. Por lo tanto, estamos gastando energía. Cada vez que nosotros ingerimos y hacemos la digestión de nuestros nutrientes, se gasta energía. Y eso lo veremos más adelante también, ya la semana próxima, creo. Y la otra, porque tenemos, no la otra, la de arriba, cuando terminamos nosotros nitrogenados al regreso de Semana Santa, creo. Quiero decirles que esta parte de la bioquímica está bonita. Les digo esto porque para los médicos es muy importante. ¿No lo crees tú? ¿No? ¿Qué dices? Y yo no sé. Sí. En una persona que... Perdónenme, porque a mí sí me gusta. Perdónenme. Diga. En una persona que deja ingerir carbohidratos, sí, y no se produce ese transporte. Entonces, ¿por dónde se transportan los lípidos? Que es la segunda vía. No, y eso lo veremos. Muchos lípidos entran a través de la formación de las micelas con las sales biliares. Eso lo veremos cuando veamos digestión de lípidos. Es importante lo que tú estás preguntando porque en la alimentación no solamente están los carbohidratos. Y a mí me gustaría ver este proceso digestivo completo. Y ustedes lo van a ver. O sea, cuando lleguemos ya a los aminoácidos, veremos cómo entran aminoácidos, lípidos y glucosa, o fructosa o galactosa, a la célula intestinal y qué pasa con ellos. Pero los lípidos, algunos ácidos grasos tienen transportadores también en la membrana, algunos. Pero generalmente son moléculas, recuerden, anfipáticas. Lípidos que pueden difundir libremente a través de la bicapa lipídica. Pero para que eso ocurre en el lípido, esa es la pregunta que me está haciendo ella. En los lípidos, para que eso ocurra, tiene que primeramente formarse esas micelas a nivel de la luz intestinal, que las micelas son como grandes gotas que contienen en la parte interna la porción más hidrofóbica y en la parte externa la porción más hidrofílica. Eso se forma cuando el alimento hace contacto con las sales biliares, que son segregadas por la vesícula biliar, al duodeno. Pero esas micelas entonces favorecen primero la absorción de las enzimas que degradan los lípidos de la dieta y también favorece que esos lípidos puedan entrar a la célula intestinal, porque ellas pueden viajar a través de una solución acuosa, lo cual le es más difícil a los lípidos solamente. Por eso es tan importante las sales biliares en la digestión y absorción. Al poder pasar así libremente, la mucosa intestinal, las células están recubiertas por una porción de agua que se denomina inmóvil. Por lo tanto, tiene esa micela que atravesar esa agua inmóvil que recubre la célula intestinal y después los lípidos difunden a través de la célula, de la membrana central. Los aminoácidos todos consumen energía prácticamente para absorberse. En los lípidos no tanto, pero sí los glúcidos y los aminoácidos. Sí, es el sol. Esos canales en que como no hay ingreso, esos canales empiezan a se cierran. Lo que estás preguntando es importante. Nosotros modificamos mucho. ¿Eso qué suma que es? Yo pensaba que alguien estaba estornudando, pero no me fue. No voy a decir nada porque... Entonces, cuando nosotros empezamos a modificar nuestra dieta, hay moléculas que se sintetizaban, que hacen parte de o bien la digestión o la absorción, porque hasta las enzimas digestivas dejan de sintetizarse. Cuando una persona tiene anorexia, por ejemplo, y no come nada, las primeras proteínas que se degradan son las enzimas intestinales.
Por eso cuando tú le vas a después aplicar la digestión a esa persona, la alimentación, tiene que ser por vía parenteral. Porque si se lo das por vía oral, no tiene enzimas y le produces más complicación porque tiene diarrea después. No tiene cómo digerir. Y lo mismo sucede con los transportadores. O sea, la célula no fabrica lo que no utiliza, porque eso es un gasto absurdo de energía. Recuerden que desde el principio en el metabolismo se cumplen principios de máximo ahorro y de máxima eficiencia. Entonces no se va a sintetizar una molécula que no funciona, que no utiliza nada. O sea, si tú modificas mucho la dieta, nuestro tubo digestivo sufre una adaptación, buena o mala, a esa modificación. Igualmente sufre una adaptación nuestro metabolismo también. Y eso puede no ser demasiado dañino, pero puede producir también situaciones de enfermedad. Eso es importante. Y lo primero, repito, que se degrada cuando uno no ingiere un tipo de nutrientes son las enzimas que lo van a degradar a nivel. Una pregunta: ¿el consumo de glucosa está relacionado con la gente que tiene como es hiperactiva o que es toda somnolienta de forma de sueño? Es hiperactiva. Pero ¿qué es lo primerito que me preguntaste? ¿Está relacionado al consumo de glucosa? ¿El consumo de glucosa? ¿Está relacionado con eso? La glucosa, el primer sistema que lo utiliza mucho, no tiene mucho que ver, no tiene nada que ver. Hay características metabólicas individuales de personas sanas. Algunos son hiperactivos, delgados, algunos son hiperactivos, gorditos, algunos son hipoactivos, delgados, y otros son hipoactivos, gorditos. Es decir, ustedes van a ver una gama muy diferente de características, ¿no?, de las diferentes personas. La hiperactividad no tiene que ver directamente con el consumo de glucosa. No es, ¿por qué? Porque la glucosa se consume a nivel del sistema nervioso, pero también a nivel del sistema muscular. Entonces, no tiene por qué ser una relación directa. Pero sí la hiperactividad está muy asociada a características metabólicas de cada individuo. La hiperactividad como rasgo ya patológico se ve sobre todo en trastornos tiroideos, de hiperfunción tiroidea. Pero una persona que es, por ejemplo, hiperactiva y delgada no tiene por qué ser hipertiroidea, puede ser su biotipo. Para saber si es hipertiroideo, bueno, tendría que tener otras características, una taquicardia muy intensa, trastornos del sueño, en fin, una pérdida de peso demasiado marcada. Pero bueno, ya no sé si te respondí lo que estaba diciendo. Entonces, una vez que la fructosa sí se transporta por un transportador específicamente a nivel de la mucosa intestinal específico de fructosa. Recuerden que la galactosa y la glucosa tienen características muy parecidas. La única diferencia es la colocación del hidroxilo del carbono 4, que la galactosa está hacia arriba y en la glucosa está hacia abajo. Entonces la estructura cíclica. Es la única diferencia y eso es lo que hace que el mismo transportador pueda reconocer tanto a glucosa como a galactosa. No así la fructosa. Primero que es una cetosa, ¿se acuerdan? Tiene una estructura uranósica y esa estructura hace que el mismo transportador no la pueda reconocer de manera igual que reconoce a la glucosa. Ahora, hasta aquí más o menos estamos entendiendo lo que pasa con la digestión, la absorción de los glúcidos de la dieta y qué destino siguen esos glúcidos. ¿Qué leímos? Pasan a vía sanguínea. Recuerden que hay una circulación enterohepática de los nutrientes de la alimentación. Generalmente el hígado empieza a transformar nutrientes casi inmediatamente después de la absorción y a procesarlos. Algunos otros nutrientes los almacena en forma de glucógeno o también los transforma en lípidos. Si hay mucha glucosa en la dieta, se transforma en lípidos de almacenamiento. Y esa es la razón de que cuando uno ingiere muchos carbohidratos, excesivamente por encima de la actividad física que realizamos, una proporción importante se va a transformar en lípidos de almacenamiento. Ya veremos ahorita por qué. Y se toma la cocina. Entonces cada tejido va a tener funciones diferentes
en el metabolismo, ¿de qué depende de que cada tejido ejerza una función distinta en el metabolismo en general del organismo? ¿De qué depende, por ejemplo, en este caso, está aquí como dice, no sé cómo lo parar. Vamos a poner ese para allá. ¿De qué depende eso? De que cada tejido ejerza una función específica en el metabolismo general. ¿De qué depende que el sistema nervioso tenga una serie de funciones como es la síntesis de neurotransmisores, ¿bien? La conducción nerviosa, del impulso nervioso, la relación con funciones cognitivas, funciones sensoriales, ¿sí? Y por ejemplo el páncreas tiene una función que puede ser endocrina, hay una porción de células, que son las células de los islotes de Langerhans, y una porción exocrina que sintetiza enzimas digestivas, ¿sí? Que el hígado tenga una función sobre todo de almacenamiento de nutrientes, de procesamiento de compuestos y de exportación de nutrientes a otros tejidos. En fin, hay una serie de tejidos ahí, el adiposo, por ejemplo, blanco, tenemos el adiposo pardo, el adiposo blanco, el tejido adiposo blanco es sobre todo de almacenamiento de lípidos, de triglicéridos. ¿De qué depende esa variabilidad? Digan lo que venga a la mente de ustedes. Olvidémonos un poquito de los carbohidratos. Yo sé que estamos en el tema de la especialización de cada tejido. ¿Y qué es lo que determina la especialización de cada tejido? Ustedes me oyen bien sin micrófono, ¿no? No fue que me di cuenta que lo tenía aquí. ¿De qué depende la especialización de cada tejido? ¿Qué tipo de proteínas se producen que determina la especialización metabólica del tejido? Están los transportadores, está la señalización de cada tejido, eso es correcto. Pero ¿cómo se llaman estas proteínas que yo no sé por qué razón nos empeñamos tanto en no acordarnos del nombre, cuando es un nombre tan necesario para vivir? Enzimas. Esa palabra enzima nos cuesta mucho trabajo a veces. La dotación enzimática, muy bien, es lo que determina la especialización de un tejido. ¿Por qué? Porque las enzimas son las que llevan a cabo las transformaciones metabólicas. ¿Y qué es lo que determina esa dotación enzimática? A ver. Porque este tejido, por ejemplo, el tejido hepático tiene enzimas para la síntesis y degradación del glucógeno, para la síntesis de urea, por ejemplo. ¿De qué depende que haya un grupo de enzimas específicas en cada tejido? ¿De la dotación de qué tipo? Correcto. Esto que tú estás viendo aquí explica eso que tú dices. Como hay una diferencia en la dotación enzimática de cada tejido, eso cumple un principio metabólico general que es la máxima eficiencia, ¿sí? La máxima eficiencia y el máximo ahorro. Eso es importante. Pero partiendo de que ya tenemos claridad en que cada tejido realiza una o muchas funciones específicas y que eso está en dependencia de su dotación enzimática, las enzimas que tiene cada tejido. ¿Qué es lo que determina que esos tejidos tengan esa dotación enzimática y no otra? Más atrás. ¿Qué es lo que determina esas características enzimáticas de cada tejido? Digan lo que venga a la mente de ustedes, por favor. ¿Qué es lo que determina eso? ¿Qué compone cada tejido? ¿Y qué es lo que tienen esas células? Las deben tener un proceso. ¿Eh? La formación de esas enzimas. ¿Y de qué es lo que determina que se formen, que se sinteticen en unas determinadas enzimas u otras? El ADN, la expresión de la información genética. ¿Sí? Entonces la dotación genética determina la dotación enzimática, que es lo que explica
la especialización tisular. ¿Sí? Y como vemos acá, en una panorámica general, cada tejido cumple una función específica o más de una, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, en el tejido muscular se sintetiza también glucógeno y se degrada. Sin embargo, el músculo no puede aportar glucosa a la sangre en los periodos interalimentarios, porque el hígado, que sintetiza y degrada glucógeno, sí tiene una enzima que le permite liberar glucosa a la sangre en periodos interalimentarios, y el músculo no. Claro, si lo tuviera el músculo sería un absurdo, porque el músculo necesita la glucosa para su actividad. Entonces el hígado sí tiene una enzima, entre muchas que tiene, que le quita el fosfato, la glucosa 6-fosfato, y la libera a la sangre. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros sin desmayarnos durante 8 horas, 5, 10, las horas que sean de sueño. Nos despertamos muy probablemente con hambre, ¿cierto? Eso sí. Pero nos despertamos conscientes, no hemos perdido la conciencia, porque durante toda la noche hemos estado aportando a partir de la degradación del glucógeno hepático glucosa a todos los tejidos, incluyendo el sistema nervioso. Y eso es lo que garantiza que nosotros realicemos una serie de funciones aún sin ingerir alimentos. Y podamos estar a veces periodos largos, que no es lo conveniente, sin ingerir.